La vida de Donald Trump es un enigma para muchos. Algunos se conforman con saber que es el tan aclamado expresidente de los Estados Unidos y uno de los personajes más ricos del mundo. Sin embargo, hasta la cantidad total de su patrimonio neto es todo un enigma. Pero para muchos emprendedores y curiosos de las finanzas, les encantaría saber cómo ha conseguido generar todo su patrimonio. Y si tú eres uno de ellos, en este vídeo conocerás cómo se hizo millonario Donald Trump y las claves que tan solo el 0,1% de la población conoce. Por lo que lo primero sería conocer cuánto dinero tiene Donald Trump, y aquí comienzan los problemas. Y es que según la revista Forbes, Donald Trump posee una fortuna de 4 millones de dólares, pero según otros medios, el magnate tendría una fortuna de 4.400 millones de dólares, y finalmente la revista Bloomberg nos habla de millones de dólares, por lo que saber cuál es la cantidad exacta de su patrimonio es algo totalmente incierto, por lo que hay que conocer cuáles son las 5 principales fuentes de ingresos de Donald Trump y cuánto dinero le reportan. La primera de ellas son los clubes y resorts, y en esta lista tenemos que destacar el resort Mar-a-Lago, que tiene un valor neto de 325 millones de dólares, seguido de los 10 clubes de golf que posee en Estados Unidos con un valor de 216 millones de dólares, además de que también es dueño de 3 propiedades de golf en Europa, con un valor de 94 millones de dólares. Por otro lado tenemos los bienes y raíces en Nueva York, y es que además de la Trump Tower, el expresidente posee acciones en el edificio 1200 de la Avenida de Américas y en el número 40 de Wall Street, además de en otros innumerables bienes y raíces. En tercer lugar tenemos sus bienes personales, y es que en cuanto a su efectivo y activos, Trump acumula 425 millones de dólares, además de otros bienes personales que incluyen 3 casas en Florida, una penthouse en la Trump Tower, la propiedad de Seven Springs, un helicóptero y 2 aviones. Por otro lado, en el cuarto grupo tenemos los medios y negocios de marca, y es que como bien sabemos es dueño de Trump Media and Technology Group con un valor neto de 180 millones de dólares. Y en último lugar tenemos los bienes y raíces fuera de Nueva York, y es que el empresario también posee hoteles en Las Vegas, Chicago o California. Pero tal vez te estés preguntando, ¿fue Donald Trump capaz de crear su fortuna desde cero? Pues la respuesta corta es no, ya que la historia de su riqueza comienza hace casi un siglo, con el ascenso de su padre. Y es que en el corazón de la historia de la familia Trump se encuentra una profunda conexión con el sector inmobiliario, y su patriarca Frederick fue verdaderamente el pionero al convertirse en el primer Trump propietario de un hotel. Todo comenzó cuando el presidente Roosevelt firmó el New Deal, una iniciativa destinada a impulsar la construcción residencial mediante préstamos y subsidios accesibles. Y es que en tan solo 3 décadas, Fred Trump logró acumular una considerable fortuna, en gran medida gracias a las cuantiosas sumas que recibía del gobierno, ya que en 1949 le otorgó un préstamo de 26 millones de dólares para la construcción de 2 complejos de apartamentos en Brooklyn. Lo fascinante no radica solo en su enriquecimiento mediante fondos gubernamentales, una práctica bastante común en el país, sino en el inicio de una estrategia masiva para direccionar fondos hacia sus hijos cuando él mismo tenía apenas 40 años. Por esto decidió establecer un fideicomiso con sus hijos como beneficiarios y donó el terreno a dicho fideicomiso. Y según este acuerdo, este recibiría $60.000 anuales durante los próximos 99 años, creando así un flujo constante de ingresos para Donald, quien en ese entonces tenía apenas 3 años. Sin embargo, la transmisión de arrendamientos de terrenos fue solo el comienzo, y es que durante las siguientes 2 décadas, Fred pasaría a transferir incluso los propios edificios a sus hijos. Todo esto nos sitúa en el año 1999, momento en el que el padre de Donald Trump falleció, y en este preciso instante se estimaba que tenía un patrimonio de entre 250 y 300 millones de dólares. Y, según su hijo, su padre era uno de los principales propietarios de los distritos exteriores de Nueva York. De esta manera, Donald Trump se unió a la empresa de su padre al comienzo de su carrera, pero él tenía una visión diferente. Por eso, en los comienzos del año 2004, Donald y sus hermanos y hermanas vendieron el imperio que su padre había conseguido construir por la cifra de 700 millones de dólares, marcando oficialmente el fin del legado de Fred Trump. A pesar de esto, Donald continuó haciendo negocios y hoy en día claramente se vio beneficiado del impulso inicial proporcionado por su padre. Y es que desde el principio Donald imaginó la marca Trump como sinónimo de lujo a nivel mundial. Por eso, mucho antes, a mediados de la década de 1970, aprovechó las conexiones comerciales y la solidez acreditada por su padre para ingresar al sector inmobiliario de Manhattan, comenzando
comenzando con un préstamo modesto de $1 millón, y una de sus primeras y más grandes victorias fue la creación de Grand Hyatt, un hotel de 25 pisos del cual vendió su participación por $142 millones en 1996. Además de que otra destacada victoria para Donald Trump fue la adquisición del número 40 de Wall Street, ya que en ese momento el edificio más alto del mundo estaba desocupado, comprando la propiedad por $1 millón, y hoy en día es una joya inmobiliaria en el distrito financiero, con un valor que supera los $500 millones. De esta manera nos situamos en uno de sus primeros grandes proyectos de Donald Trump, en el que se asoció con Hyatt Corporation para comprar un hotel, y rebautizándolo como el Grand Hyatt de Nueva York. Esta inversión era arriesgada para el joven emprendedor, que usó sus habilidades en negociación que más tarde usaría en las campañas electorales de los Estados Unidos. De esta manera, Donald convenció a la ciudad de Nueva York para que ofreciese 40 años de extensiones fiscales para los hoteles, ahorrando así $160 millones, además de que él vendió la mitad de su hotel por $142 millones y continuó invirtiendo en el desarrollo y la construcción de los principales edificios de Nueva York. Pero eso sí, la joya de la corona de esta compañía es la Torre Trump, un edificio de 58 pisos en la Quinta Avenida, y es que el edificio sigue siendo la sede de la organización Trump, donde él mismo vive con su familia en los pisos superiores del edificio. Pero eso sí, no todo ha sido perfecto para Donald Trump a lo largo de su historia, y es que podemos contar hasta 4 declaraciones en bancarrota. La primera declaración en quiebra de Trump fue probablemente la más dolorosa para él, y es que tuvo que renunciar a la mitad de su participación en el Trump Taj Mahal, pero logró retener el control de la propiedad, y su acreedor más grande era el financiero Carl Icahn, quien tenía $400 millones en bonos. Para esta, Donald Trump tuvo incluso que vender un yate de 85 metros para obtener los fondos que necesitaba. Pero la cosa no acaba aquí, y es que en menos de un año, él estaba de nuevo en un tribunal de bancarrota por los otros casinos que tenía en Atlantic City. En esta se incluía el Trump Plaza Hotel de Nueva York, el Trump Plaza Hotel y Casino de Atlantic City, así como el Trump Castle Casino Resort. En este caso, Donald le dio la mitad de su participación a Citibank, pero consiguió retener su participación en los casinos. No volvería a ser hasta noviembre de 2004 que no regresó a los tribunales de bancarrotas de nuevo. En este momento solicitó deshacerse de su deuda en varios casinos de Atlantic City y también de una embarcación fluvial en Indiana. De esta manera, el magnate le entregó la mayor parte del control de la compañía a sus prestamistas, pero siguió siendo el accionista único más grande y una vez más mantuvo el control de los casinos. Y ya por último, su más reciente declaración en bancarrota se produjo en 2009, luego de que su compañía no hiciera un pago de bonos de $53,1 millones, y este sería el final del camino para Trump en Atlantic City, ya que más adelante los dos casinos de Atlantic City que aún tenían el nombre de Donald Trump se declararon en quiebra una vez más en el año 2014. Pero eso sí, una vez que Donald Trump ha dejado de ser presidente de los Estados Unidos, ha visto aumentar su patrimonio neto en $500 millones desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Todo esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Y como ya mencionamos en el comienzo del vídeo, esto no es el todo fiable. De esta manera, esta revista situaría la fortuna de Donald Trump en $3.100 millones frente a los $2.600 millones que tenía en el año 2021. De esta manera, el aumento de la riqueza de Donald Trump se debe a una serie de factores entre los que se incluyen el aumento de los precios de la vivienda en Florida, donde Trump se mudó tras dejar la Casa Blanca, las propiedades de Trump en el estado como Mar-a-Lago y Doral, las cuales han experimentado un fuerte aumento de los ingresos, o la venta de su hotel en Washington por unos $375 millones. Sin embargo, el aumento de la riqueza de Trump no ha sido suficiente para evitar que se enfrente a una demanda por fraude presentada por la fiscal general de Nueva York. Y es que esta demanda alega que Donald Trump infló el valor de sus activos en miles de millones de dólares durante más de una década. Y teniendo las elecciones en menos de un año, tal vez te estés preguntando, ¿y cuál es el impacto de esta demanda en la carrera política de Donald Trump? Y es que esta podría tener un impacto significativo en su carrera política, ya que si pierde el caso podría verse obligado a pagar una gran suma de dinero y podría perder alguna de sus propiedades más emblemáticas, lo cual podría debilitar su imagen pública y dificultarle que recaude dinero para futuras campañas. Y es que alrededor del 7% del patrimonio neto de Donald Trump está en efectivo y en activos líquidos como inversiones. El 8% está en campos de golf, mientras que el 4% está en sus juguetes, como son los helicópteros, aviones o áticos. Sin embargo, la mayoría
mayoría de su patrimonio está en bienes y raíces y las propiedades en Manhattan representan aproximadamente la mitad del valor total de su cartera. Y ahora que ya conoces la verdadera historia detrás de la riqueza de Donald Trump, sus éxitos y fracasos, me podrías dejar un like en este vídeo si te ha sido útil y te ha gustado.